Berlin, Sigmund Freud. From my own years of therapeutic À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne permet jamais de parler de des choses qui ont... was interested in the 25 sens. Le sujet supposé savoir. I get these ideas, you know. El replanteamiento del papel social de la psicología en América Latina. Black box. Si ya estás muy cansado de pasarte la vida todo el tiempo buscando la solución con terapia divinos, pero nada camina, incluso algún pastor de televisión, vos mejor escucha. La caja negra no te va a ayudar. La caja negra. La caja negra solo la va a complicar. La caja negra. La caja negra no te va a ayudar. La caja negra. La caja negra anda a saber que te encontrás. La caja negra. Estamos abriendo La Caja Negra, radio de psicología. La complejidad de la mente en entrevistas simples. Conducción, Sebastián Gulín. Acompañan Emma Secheni, Luciano Rossi, Dante Ferraro. Por FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. Bueno, bienvenidos al sexto programa La Caja Negra de este año. Hoy decimos que tenemos un perfil criminal porque nuestra invitada hoy es Laura Quiñones Urquiza. Bueno, Dante ahí tocando la guitarra, la cortina de La Caja Negra. Excelente, ¿no? Bueno, hoy es María Laura Urquiza, que ella es criminóloga, estudió psicología, escribió artículos con el FBI, dio clases para el Interpol, trabaja como perfiladora criminal. Va a ser muy interesante, vamos a poder charlar con ella, vamos a poder meternos en la mente de alguien que a su vez tiene que meterse en la mente de un criminal. Va a ser muy interesante, pero antes saludamos acá a la mesa de estudiantes de psicología. ¿Cómo están? Chicos? Hola. Bien. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por Y a participar. los que en no este espacio. escuchan también. Los No, saludamos. eso que se mueven, los que no escuchan Bueno. no. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Todo bien, Seba. Hoy... Sí, empezá, Lucho, a ver. No, tengo una cuestión medio morbosa, controlada, no se asusten. Me gusta ver el tema de, no sé, asesinos seriales, los documentales y demás. En relación a que viene la criminóloga, la vamos a entrevistar. Es muy interesante la historia de Charles Manson. No sé si lo ubican, un yankee asesino serial. A ver, el chabón era un psicópata. Pero lo más raro de esto, que juntó un séquito de gente que no parecía tener perfil psicopático y de cierta manera lo sugestionaba para matar. ¿Y por qué Es muy pensás? loco. ¿Cómo pensás que lo podía? Mira, las entrevistas generalmente eran minas las que lo seguían al chabón, que de vuelta les digo, no parecía tener un perfil psicopático, Sí. pero eran mujeres que muy extremadamente dependientes, ¿sí? Patológicamente dependientes, pero lo raro es que no hay que cuidarnos del psicópata, sino de decir aparentemente una muy fuerte influencia. Claro. Claro. En general los psicópatas tienen esto de entrar al otro más sencillo Sí. y no es tan loco si vos decís que las mujeres tendrían a ser sumisas. ¿De digamos. dónde es Lucho, esta persona? Este es un yankee. Yo lo que te comentaba hoy, fuera del aire, lo que te decía es que es increíble el efecto de ídolo popular que generan los psicópatas yanquis. Sí. Que no, me parece no pasa en otros países, que después hay póster de ellos, están afuera en la calle, la gente gritando, En una aclamando. tradición que parece ser lo opuesto, ¿no? El héroe, el Superman, el héroe Claro. solitario, defensor de los pobres, pero ahí está la contraparte de que tienen ídolo al asesino. Charles Manson se casó con una mina de 24 años, él tiene como 70, una admiradora de ella. Cuando estaba en la cárcel. Cuando ya estaba en la cárcel. directamente. Esto es actual, hace un tiempo se casó con ella. Mirá, qué loco. Yo me acuerdo de una historia que me contó una vez un profesor en una clase, mirá, se me vino ahora a la mente, de un psicópata que fue al psicólogo y, bueno, el tipo relataba de que siempre tenía una historia sexual con una chica. Y como que le iba aumentando el grado de violencia y de morbo. Sí.
Y después a la cuarta, quinta sesión el psicólogo le dice, ¿pero por qué me contás esto? Me dice, ¿por qué siempre me relatás esto y me contás esto? Sí. Y él le dice, porque es tu hija. No, Bueno, muy interesante. tremendo. Durísimo. También esa cosa por ahí del goce, Del disfrutarlo, goce. ir a ese psicólogo Ay, que sabe Dios, que es el tremendo. padre de la hija De la que... escucha, la mirada, de Tremendo. estar frente al enemigo y saber que uno sabe algo que el otro no. Ir ¿no? un paso más allá, Sí. ¿viste? Como esa ventaja. Sí, es bastante especial el tema. Dante, Emma, ¿tienen algo de esta semana que aportar acá a la mesa? Yo vengo a traer estrés de terminar las Me últimas gusta el optimismo de Dante, materias. la buena onda de Dante. Sí, las últimas materias, pero bueno, esto me da un poquito de más emoción, por así decir, motivación, y me da un poquito de calor estar acá con ustedes en este frío que nos está abrumando, a más no frío que poder. hace Mar del Plata, parece la Antártida. Bueno, el departamento de Dante es una escena de crimen, de lo desordenado que está. Eso es un crimen. Dante, sí, no, llegás y es terrible. No hacía falta. Yo quiero decir dos cosas. Uno, que tuve la idea, pero quiero que la hagamos entre todos, de generar un grupo de estudiantes de psicología de Argentina. O sea, unir a todas las facultades y que tengamos ese grupo, grupo ¿no? de Facebook. Un grupo de Facebook, Mm. claro. Pero que sea todo a nivel nacional, de Claro. todos los que estamos en la carrera de psicología. Todavía no sé bien por qué, pero sé que uniendo gente que estamos tras de esto, van a surgir un montón de cosas y está bueno que tengamos un panorama a nivel nacional para pensar las cosas. Me También sumo en para eso. horizontalizarlo y que no quede todo tan Qué bien. cortado De una. por facultad, ¿no? Sí, aparte la variedad que puede traer, si hay un montón de mentes que piensan distinto y que buscan distintas cosas en relación a la psicología, creo que va a ser enriquecedor Sí. a más no poder. Perfecto. Y bueno, la segunda cosa, eso lo podríamos armar en la semana, como desde la caja negra, fomentar eso, promocionándolo en distintas facultades, sobre todo en las principales, que es La Plata, Buenos Aires, Tucumán, Misiones, Entre Ríos, etcétera. Y bueno, lo que quería comentar es de que hay un artículo, ya que vamos a hablar de criminales y eso, de que habla de Hitler y Freud. Lo he chusmeado varias veces en la web y nunca le había prestado tanta atención. Habla de un investigador que es Lawrence Marx, que dice que él era investigador de la vida de Freud y uniéndose con investigadores de la vida de Hitler, dicen de que una vez el padre fue a consultar al médico por Hitler y este médico, porque tenía pesadillas, el pequeño Adolf, y este médico lo derivó a Freud. No. No te Sí, lo y puedo le hizo una consulta. No lo conoció a Hitler, pero le preguntó, este chico está pasando por esto, ¿qué hacemos con él? ¿Qué estaba pasando en ese momento en la mente del pequeño Hitler? Estaba teniendo pesadillas de que se caía un pozo todas las noches. Y se despertaba, bueno, transpirado, con fiebre. Se caía un pozo sin fondo. Muy interesante. ¿Qué Sí, dijo Freud? tam- Que lo internen en una clínica para niños. ¿Lo hicieron? No. El padre no, porque se ve que en la biografía de que se hizo de Hitler, se ve que el padre lo maltrataba. Era muy exigente, lo maltrataba, le pegaba casi todos los días y para ocultar eso, para que no se sepa, dijo no consultemos Tenerlo más. así como... Tenerlo en la vida íntima, ¿no? En la vida Si privada. le hubieran hecho Pero caso eso a Freud, es un hecho real, un dato más o menos Sí, de verídico, dos o- investigadores, o- sí. Acá dice Lawrence Marx y John Forrester, dice que estudiaron la vida y las obras de Freud y en el año 1895 Mirá qué pasó interesante. esto. Bueno, dato eso más. pasa por no hacerle caso a Freud. ¿Sí? O sea, gracias a Freud sí, quizás hubiera... Se podría haber agarrado la psicopatía desde el comienzo, desde el ¿no? comienzo. Eso se puede ahora charlar, si es posible, eso con nuestra invitada María Laura Quiñones Urquiza. Y otra pregunta Antes más tenemos que ir a la entrevista de Marina. Ah, exactamente eso iba a decir. Bien, perfecto. Vamos a la entrevista entonces al micro de Marina y después ya estamos con María Laura hablando de criminología. Hola a todos, hoy estamos aquí con David. David es de Canadá y nos va a estar contando un poco acerca de sus estudios. Hi David, how are you? I'm doing good. How are you today? All good here. Bueno, entonces le vamos a preguntar qué fue lo que estudió. So David, can you tell us about what did you study? Oh, well, I studied a long time ago and I'm studying now. I started with microbiology in undergraduate at the University of Maryland. And then I immediately went and got a master's degree in public health in epidemiology and biostatistics. I thought that's really where my passion was at the time: disease control, investigating outbreaks, and helping people live healthier lives.
Bueno, David nos cuenta que él estudió hace mucho tiempo y ahora ha vuelto al estudio. Hace unos cuantos años estudió microbiología y luego, ni bien terminó, hizo un máster en salud pública y epidemiología. En ese momento pensó que lo que él quería hacer era ayudar a las vidas de nuestras, de la población, de esta manera bien general. And what did you study after? Then I worked in the field for about 17 years, working my way up in administration, and felt like I was getting further away from my passion, so I decided to go into counseling. Ok, y entonces nos cuenta que estuvo trabajando 17 años en este tema de epidemiología y salud pública, y luego de eso se dio cuenta que se estaba alejando cada vez más de esto que a él le gustaba, que era ayudar a los otros. Se dio cuenta que en las relaciones de trabajo le gustaba trabajar sobre lo que eran climas laborales y relaciones entre las personas, entonces decidió volver a la universidad y hacer un máster en lo que es counseling, que si se acuerdan lo vimos en la entrevista de Ansby, que tiene que ver con esto de consejero. Es una categoría bastante amplia. So, counseling, where did you study it? How did you study it? Le estoy preguntando acerca de counseling, dónde lo estudió y cómo. So I decided to enroll at a place called Adler University in Vancouver, British Columbia. It's a 2-year program that gives you a master's degree in counseling psychology. And it specializes mostly in adults and couples and family counseling. Ok, entonces volvió a estudiar en Anglor, una universidad que está en Vancouver, en Canadá. Estudió lo que sería consejería clínica y psicológica, y es un estudio de 2 años. Vamos a preguntarle ahora acerca del currículum en este máster y cómo es que estudian, qué es lo que estudian. And in these masters, like, what were the subjects? What did you study? How was the curriculum? So it's a pretty general curriculum. We don't study just one particular theory. We're encouraged to explore all the theories of psychotherapy and pick one that works for us. So some folks pick psychoanalysis, some folks pick emotionally focused therapy. I picked behavioral therapy. Ah, ok. Nos cuenta entonces que es un programa bastante general, se los introduce a los alumnos en todas las teorías, en ninguna en particular, sino que ven un poco de todas, y la idea desde la universidad es que ellos luego vayan eligiendo una con la que se sientan más cómodos. Puede ser psicoanálisis, puede ser teorías basadas en la emoción, que era un poco lo que también habíamos visto con Ansby. En su caso, él decidió estudiar, dedicarse a lo que es comportamental. Vamos a preguntarle cuáles son los pasos, por ejemplo, a seguir para ponerse su propio consultorio. So, how is the process of setting up your own practice there? Complicated. Imagine, complicado. I realize now that I'm going back to a lot of business education that I had over the years. Mm-hmm. So it's about, I realize now I'm much more of an independent business person, being a counselor on my own. If that makes sense. So knowing how to bill, how to get a business license, how to pay taxes correctly, those are all the things that I'm working out now. And legally, regarding your counseling, do you have any paperwork to do besides like the shop and the taxes? So here in BC, you actually don't have to have a license to practice counseling, which is unfortunate. We'd really like to have a college of counseling therapists. We do have a college of psychologists. So for those with a PhD, there is a college. Oh, okay. For those with a master's degree, we belong to an association, the BC Association of Clinical Counselors. Ok, entonces, preguntándole esto, me cuenta que en realidad está teniendo que recordar y usar mucho del conocimiento de lo que fue educación de negocios, porque tiene que tener mucho cuidado con el tema de impuestos, de la licencia para abrir el consultorio en sí a nivel edilicio y demás. Entonces yo le pregunto por el aspecto legal en lo que respecta a el trabajo como psicólogos, y me cuenta que ellos no tienen colegio profesional. Los psicólogos
sí tienen colegio profesional, los consejeros no, sino que están asociados la gente que tiene este máster está asociada en una asociación justamente y no necesitan matrícula profesional. Vamos a preguntarle entonces ¿qué otra gente puede estar haciendo este tipo de trabajo? So, what other people can be doing this type of work of counseling if you don't have the regulation? So what that can often include is someone who's just taken a weekend course in career counseling, a pastor or spiritual advisor who decides that they want to advertise their services as counseling. Where this worries me is it's really a buyer beware. So if the person who's seeking a counselor wants services, it's up to them to make sure that they hire someone who belongs to the association and it has, practices ethically. Wow. Entonces nos cuenta que debido a esta falta de regulación, eso es justamente algo que a él le preocupa y que cualquiera pueda abrir un consultorio de consejería. De hecho, cualquiera puede hacerlo. Entonces tenés pastores, gente con caminos espirituales, gente que ha hecho simplemente un fin de semana acerca de cómo ser consejero, y es el paciente o la persona que asiste la que tiene que tomarse el trabajo de fijarse si esa persona pertenece a la asociación o no, lo cual, bueno, es bastante preocupante y él justamente es lo que nos está expresando. Vamos a preguntarle un poco de supervisión, si hay supervisión, si es obligatoria, si está ofrecida. Do you have supervision? Is it mandatory? How do you do it there? So because I belong to or will belong to the BC Association of Clinical Counselors, there is a recommendation around hours of supervision to belong. We need 100 hours of clinical supervision, of which 25 needs to be direct. They have to actually see us in practice and sign off on our skills and abilities. Ah, that's super interesting. Nos cuenta que como pertenece a la asociación esta de esta gente que tiene este máster en consejería de 2 años que él ya hizo, es recomendado y tienen que tener 100 horas de supervisión. 25 de esas horas tienen que de hecho ser directas, tienen que verlos a ellos trabajar en el consultorio, tienen que ver si tienen las herramientas y las estrategias para poder manejar la situación. That's very interesting. Vamos a preguntarle dónde se ven 10 años. And David, where do you see yourself in 10 years? Oh gosh, in 10 years, I hope to have a thriving practice. My goal is to work closely with 15 to 20 or 25 clients per week. I like focusing on individual adults and couples who need marriage counseling, including LGBTQ issues, I think are quite important. Good. Me cuenta que él espera tener un consultorio, una práctica que esté funcionando bien, que le vaya bien, que tenga pacientes. Él está esperando entre unos 15 y unos 25 pacientes a la semana. Él, como hizo su máster en adultos y lo que es consejero de parejas, de matrimonio, espera poder trabajar con eso, ese es el área que le gusta. Y también un aspecto que a él particularmente le interesa es la comunidad de LGBTQ, que son gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y demás. Le parece que es un área muy importante, así que le interesa mucho trabajar con eso. Vamos a preguntarle cómo es la psicología percibida en su país. And how is psychology perceived in Canada? They have a good image in society? Society doesn't want to go to psychologists? How is the... I think it's changing. I think you still have some resistance to go to a psychologist or a counselor because of those stereotypes of being crazy or out of your mind. I think we are seeing a shift. More and more people, especially through their workplace, have access to counseling and are making use of it. Okay. Nos cuenta que todavía hay resistencias con esta cuestión de percibir a la psicología como algo donde van los locos o la gente que tiene problemas graves, pero está habiendo un cambio más y se están acercando más y más a la psicología y a los consejeros, ¿no?
y que tiene que ver bastante con que ya hay aproximaciones desde el espacio de trabajo. So, you told me that because they can access psychologists or counselors through work. What did you mean exactly by that? So, unfortunately, here in most of Canada, we do have universal health care, but those benefits for mental health issues are usually very, very small and only limited to acute care where you might be having a psychotic episode or a suicide attempt. Okay. Nos cuenta que a esto se recibía con el seguro médico que reciben desde el trabajo, que ellos en Canadá tienen un seguro de salud universal, pero que el acceso a salud mental refiere a casos graves, ¿no? Brotes psicóticos, algo que verdaderamente necesite una atención importante, inmediata, etc. Okay, now we get it. And what is, in your opinion, the future of the field? En tu opinión, ¿cuál es el futuro del campo? I think the future of the field is bright. I do think we have a lot of organizations working for parity on mental and physical health. I think are big directions in the field. En su opinión, el futuro es muy bueno. Cree que lo que hay que trabajar es el tema de la paridad, la posibilidad del acceso a tanto a la salud física como la salud mental, y el tema de la salud mental sobre todo en ciertas poblaciones, por ejemplo, con los jóvenes. Bueno, muchas gracias, David. Thank you, David, so much for the interview. It was very interesting indeed. Thank you. Bye. Soy Ezequiel López Peralta y la caja negra no me erotiza. Estás escuchando La Caja Negra por FM de la Azotea. Soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí. De un barrio obrero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí. El pueblo entero está primero y luego me importa un maní. Soy un rapero, informar es lo que quiero. Bueno, volvemos a La Caja Negra, volvemos al segundo bloque. Estuvo muy bueno esto de los micros internacionales, entonces entrevistas sencillas para la complejidad de la mente, ese es nuestro lema. Bien Marina ahí con estos micros porque sigue la idea de este lema. Me gusta de que a la gente que está escuchando, los estudiantes de psicología, los psicólogos, por ahí del interior, de la capital, cada 15 días tengan la posibilidad de tener un vistazo rápido con alguien que sea de afuera, que sea de otra cultura, que tenga otro enfoque y que sea como un viaje, ¿no? Que vayamos viviendo juntos y que se vayan dotando y pudiendo entrar en su sistema otras culturas y otras formas de ver la psicología. Esa es la idea, ¿no? Sí. Ahora ya estamos en comunicación con Laura Quiñones Urquiza. Como decíamos, ella es criminóloga, estudió psicología, escribió artículos con el FBI, dio clases para el Interpol, trabaja como perfiladora criminal, aparece en muchos programas de televisión, sobre todo cuando hay un caso policial que monopoliza los medios por unos días, van y le consultan a ella como criminóloga, fue columnista en la Rock and Pop y ahora es columnista de La Nación. Laura, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, perdóname, pero te tengo que hacer una salvedad. Bien. Soy diplomada en criminología, criminalística y derechos humanos. Diplomada en criminología. ¿Yo qué dije? Criminóloga. Ah, ¿no es lo mismo? Y en realidad, no. A ver, contanos. Es una diferencia, no existe la carrera de criminólogo acá en la Argentina. Al menos hasta donde yo sé, la licenciatura ya no se dicta en la actualidad. Ah, bien. Bueno, para que vayamos, de a poco para la gente que quizá no conoce tanto de esto, vamos entrando de a poco, abriendo la escena lentamente, vamos a ir entendiendo qué es lo que hace un criminólogo, qué es lo que enseñás, qué es lo que por ahí escribiste en tu libro, que lo estuve chusmeando, es muy interesante, y por ahí pasar después a lo que es meterse en la mente de alguien que asesinó, que violó, lo que es meterse a esas cosas más concretas. Sí, los casos concretos. Exacto, ¿no? Meterse a los casos concretos, a lo que, está en boga, lo que es el mal en sí, quizá visto dentro de la mente del criminal. Pero vamos entrando de a poco. Contanos un poco qué es lo que haces y te quería preguntar si es clave, vos estudiaste psicología, si es clave para lo que haces tener estos conocimientos psicológicos. Sí, yo creo que sí. Para mí fue clave. Es decir, no considero que haya restado. Al contrario, sumó.
Y como suelo decir, que la criminalística también sumó, porque uno no deja de tener cierta subjetividad a la hora de, no sé, analizar algo. La criminalística, que es la ciencia que, que estudia lo que tiene que ver con la balística, las huellas digitales o dactilares o papiloscópicas, ¿no? Que es el nombre técnico, las manchas de sangre, todo lo que tiene que ver con las falsificaciones, todo lo que son las ciencias duras que están relacionadas en lo que a lo que es la matemática, la física y la química. Todo eso a mí me sirvió para bajar un poco el acelerador. O sea, para darme cuenta que a veces no es tan fácil matar, no es que uno simplemente agarra un arma y o sea, es mucho más complejo. La conducta criminal es mucho más compleja. Y asimismo, con los cursos, no sé, de tanatología forense, saber cuándo es un degüello homicida, cuándo es un degüello suicida, o sea, todo eso fue sumando. Y luego, bueno, la especialización con Vicente Garrido Genovés en lo que es la técnica de perfilación criminal, que en la realidad dista mucho de lo que es en la serie de televisión. Bien. Donde vos te dedicás especialista en perfilación criminal, que es darse cuenta del perfil que hay detrás de esa escena, del perfil que tramó eso. Claro, o sea, de quién, por qué y para qué. Bien. Y está apoyada principalmente en la técnica de perfilación criminal, tal como se ve, por ejemplo, en el FBI o se ve en el Scotland Yard. Se apoya mucho en lo que es la psicología conductista, la psicología criminal, donde hay a personas como Robert Hare, Million, entre otros, que están especializados únicamente en psicología del criminal, o sea, de personas que realmente están consideradas como criminales. Claro. Y también de la psicología investigativa, que el creador es el doctor David Canter de la Universidad de Liverpool, que lo que hace, digamos, tiene un método inductivo, es decir, estadístico, de dar la técnica, o sea, el método de perfilar un hecho al probable autor de un hecho, pero a partir de la estadística, y que en realidad se opone a la estadística que da el FBI. Quizás es más rigurosa en algunos aspectos, pero es distinta, o sea, no es mejor ni peor, es distinta. Y quizás yo creo que en el fondo se complementan, no que son opuestas. Bien. Y María Laura, otra... Sí, perdón, mira, estaba leyendo que la perfilación, justamente como una definición que consistiría en encontrar patrones no criminales que expresa el agresor a través del acto criminal. ¿En qué consistirían estos patrones no criminales? Bueno, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo de un hecho que hace unos años perfilé. Era un productor de pornografía infantil, ¿sí? Sí. Que posteaba pornografía infantil en Facebook, no, en Internet. El sujeto, al momento, o sea, todos tenemos una reputación en Internet, ¿no es cierto? Sí. Somos conocidos por algo. Pero este hombre lo que utilizaba para contactarse con chicas menores, nenas, eran perfiles falsos. Y para producir la pornografía infantil, o sea, para asumirse con un nickname, es decir, con un apodo en lo que es el ámbito que vendría a ser de los círculos de pedofilia, él tenía un nombre especial. Pongámosle Doctor Piaget, ¿sí? Porque es parecido. Sí. Doctor Piaget se hacía llamar. ¿En serio y se hacía llamar? ¿En serio así, Doctor Piaget? No, era más pseudo generoso. ¿sí? O sea, yo lo estoy deformando porque no suelo hablar públicamente de los hechos por un tema de los cuales secreto he sido profesional. asistida. A vos te llamó, para entender también igual, a ver, para entender cómo funciona esto, a vos te llamó, por ejemplo, el fiscal que tenía un caso... No, la Policía Metropolitana, ciberdelitos de la Policía Metropolitana. Bien, perfecto. Entonces, lo que solicito es la primera película de este sujeto para poder observar. Y bueno, había dentro de lo que es esa primera filmación de
pedofilia y pederastía más bien, porque el pedófilo es aquel sujeto que tiene atracción por los chicos, no que consuma un acto, es decir, no concreta nada. En cambio el pederasta sí, es el que tiene acceso carnal con los chicos. Para nosotros las diferencias, esas son diferencias básicas, elementales, y no podemos confundirlas en nuestro trabajo, claro, porque hacen mucha diferencia. Y sujeto, había un elemento que dentro de la película, que lo que yo esperaba era ver, una escena de pornografía infantil, ¿no? Porque a eso fui, a hacer un perfil de alguien que producía ese tipo de contenido y que se hacía llamar con determinado nombre. Observo un elemento que realmente me llama la atención porque no tenía nada que ver con, digamos, la escenografía que se había montado allí. Identifico ese elemento y porque me parece que es por ella, o sea, que esa película no ha sido filmada especialmente por él porque los rostros, la vestimenta no corresponden a Argentina. Porque eran rasgos muy fisonómicos, muy especiales. Incluso una de las nenas que estaba con ese hombre en la película es muy parecida a ese hombre, o sea, podría ser la hija incluso. Y bueno, lo que observo, además de que estas chicas en la película estaban como acostumbradas a ese tipo de trato, es decir, de abuso, ¿no? Porque hay que llamar las cosas como son. Bien. Claro, sí. Claro, observo este elemento y empiezo a hablar de este elemento como el elemento predilecto de este agresor. O sea, de quien postea este tipo de películas y luego las produce, ¿no? O sea, que produce otras. Entonces, encontraste dentro de esos videos un objeto, un elemento que no correspondía a toda la escena y lo notaste como que estaba presente en todas estas series. Claro, bien. Y que este hombre había elegido esa película para postear como primera película donde entra el círculo de pedofilia con esa película. Claro. Se asume como pedófilo en internet. Ese elemento me llama a mí la atención y me empiezan a contar que este hombre tenía en su avatar 17 perfiles de Facebook con los que se contactaba con chicas, con él. Sí. Y ese era el elemento de él. Entonces ahí empiezo como a romper el hielo con este sujeto y hacer el perfil de cómo podría vivir, cuáles serían los rasgos definitorios de su personalidad, etcétera. Porque a veces uno cuenta con determinada información que te dan, o por ejemplo en los homicidios que te dan, que a veces no es completa, o a veces una escena está tan simulada que uno no puede abordar el análisis a partir de lo que es espontáneo en ese homicidio. Vos acá que tenés vos tenés acá filmaciones, perfiles de Facebook y otros datos que te dio la Metropolitana, y tenés que llegar a ver quién es el criminal o no, quiénes no, los rasgos que tiene la mente que hay detrás de eso. Claro, exactamente. ¿Siempre aparecen estos elementos extraños? ¿Estos elementos que resaltan de una escena es algo que aparece habitualmente? No, a mí eso me llamó la atención, o sea, me pareció que sí tenía que ver con la escena, pero me llamó la atención por cómo estaba colocada. Entonces me dio la impresión en ese momento que esa película había sido elegida, porque en esa película, en esa filmación, estas chicas no había violencia, ¿sí? O sea, las chicas no estaban sufriendo. Y era esa temática consistente con lo que este sujeto se hacía llamar por Nick, o sea, como nickname, ¿se entiende? Sí. Entonces eran consistentes la película y él, pero él había elegido esa película no quizás por la temática, pero más que nada por ese elemento que lo representaba a él. Claro. Entonces ahí empiezo a hacer el perfil que fue preciso, al menos con esa información que yo tenía, ¿no? A veces, como les comentaba, uno no cuenta con una escena o la escena está demasiado simulada y no es lo espontáneo. Claro. O sea, como para poder entender bien de qué se trata, ¿no? Y quién pudo haber hecho esto y por qué y para qué. Entonces, cuando uno se enfrenta a este pequeño problema de simulación en una escena,
uno a lo que tiene que recurrir en criminología es al análisis victimológico, pero visto desde lo que es la criminología forense, es decir, a lo que yo me dedico, Claro. a la rama de la criminología que yo me dedico, donde uno observa a la víctima y la analiza, pero como si fuese el agresor, es decir, ¿por qué elige el agresor a esa víctima? ¿Es fácil? ¿Tiene una vida, tan tranquila en un pequeño pueblo? ¿Es una víctima vulnerable por su criterio simbólico? ¿Representa algo? ¿Se entiende? Sí, las causas, digamos, que hacen que esta persona sea la víctima. ¿Cuáles son los motivos por Claro, qué esta sí. persona sea la víctima? Como ver con los ojos del criminal, del psicópata. En este caso, por ejemplo, un psicópata se ve bastante entrenado, bastante capaz de generar todas estas escenas, ¿no? Y claro, sí. Podríamos hablar de un rasgo, o sea, de un trastorno de psicopatía, me parece a mí, porque a veces uno lee psicopatía y tiende a etiquetar lo que no le gusta, lo que es extraño como psicópata, y a veces las conductas que cometen este tipo de hechos no siempre pertenecen a estructuras psicopáticas, a veces están relacionadas al trastorno narcisista de personalidad maligno, que para nosotros, creo que hay un Otto Keinberg, creo que se apellida, que es un norteamericano que vive en Uruguay y que está especializado en lo que es en investigaciones sobre el trastorno narcisista de personalidad maligno. De personalidad maligno. Trastorno narcisista de personalidad maligno. Exactamente, un trastorno narcisista grave. Es decir, uno puede tener, mira, yo hice clases con Mario Masachesi hace un par de años de conducción en televisión. Sí. Y él dice, bueno, todos los que estamos en televisión tenemos un rasgo de narcisismo, lo cual es cierto, lo podemos tener, ¿sí? Un artista los tiene también. Hay que tener cierta facilidad como para pararse arriba de un escenario, no cualquiera lo puede hacer. Sí. ¿Se entiende? Sí, sin duda, sí. Pero hay embargo, otra cara de ese trastorno. Y que es esta cara lo que en el manual de clasificación del crimen o Crime Classification Manual, que vendría a ser uno de los libros de la perfilación, o sea, como si fuese el DSM-4, Claro, pero de la 6 y criminología. 10, pero de la criminología forense, claro, de la perfilación, donde están, ustedes tienen, ¿no es cierto? A ver si por trastornos, ¿no? Claro, sí, es como una manual de estandarización de los trastornos. Como Exacto. Sí, decime. Exacto. Nosotros lo que tenemos es un manual de clasificación, pero por delitos. Por delitos, entonces, claro. Entonces no abordamos directamente por lo que tenemos enfrente. Claro, porque ustedes, los psicólogos o psiquiatras, lo que tienen es un sujeto que les habla y que muestra una realidad psíquica, y es en base a eso y a pruebas estandarizadas que ustedes pueden sacar una impresión diagnóstica o un diagnóstico. Exacto. Pero nosotros lo que sacamos es lo mismo, pero a través del acto ya cometido, de lo que se ha sido cometido, y no le vemos la cara al hombre o a la mujer. Escena, sí. ¿Se comprende? Entonces es como que son dos cuestiones totalmente distintas. Se complementan, porque a mí me sirvió mucho el estudio de la psicología, para comprender que es realmente una inimputabilidad, que es realmente una esquizofrenia, una manía, una bipolaridad, una psicosis. María Laura, cuando estabas comentando, el caso que mencionabas del pederasta, pensaba que debe ser, calculo, muy fuerte para el sujeto, para el criminólogo o el especializado en esto, ver ciertas situaciones. Lo pienso como desde el sentido común, es así, es algo que se puede ir trabajando. Escucharlo como que genera una especie de choque, ¿no? Escucharlo es fuerte, digo. Es algo que uno puede... Se tiene que sentar y ver los videos donde el tipo ejerce esa situación de pedofilia, es durísimo, y tratar de meterse en esos perfiles. Es algo que uno puede hacer una cierta separación entre lo que es uno y lo que está viendo, o no. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo lo vivís? Claro. Al momento, que es lo que yo siempre le digo a los alumnos, que, o sea, yo suelo empezar las clases, que lo que van a ver ahora no es ni bueno ni malo, no son HDP, no son malos, no son buenos, son distintos.
porque lo primero que uno tiene que hacer al abordar e investigar esto es hacerse para lograr una absoluta objetividad. Luego, obviamente, nosotros podemos indignarnos con lo que fuimos, pero no durante el momento de análisis, bajo ningún punto de vista, porque eso nos quita objetividad. Lo que a veces a uno lo indigna es la gente que piensa que estos sujetos, o sea, no son criminales o no revisten, son víctimas, cuando en realidad las víctimas son los niños. Claro, esto es un dilema, ¿Se entiende? Sí. O sea, que los ven como víctimas, cuando sinceramente no son víctimas. No son víctimas, pero sin embargo, estaba pensando también por una entrevista que estaba escuchando tuya, esta cuestión de que decías que el delincuente es un producto de la sociedad también, y que el delito, decías, es un modo de expresión, una cosa por el estilo. Exacto. Claro, porque ustedes que son psicólogos, ¿sí? Y que ahora tienen un programa de radio, ¿no es cierto? Sí. Están cumpliendo, al difundir, al comunicar, una función de protección social, que es la información, que es esto, que es informar. Claro. Entonces, de algún modo se hace cierta docencia, pero se informa. Entonces, todo lo que tiene que ver con la protección social que tienen, por ejemplo, instituciones como los colegios, las iglesias, a veces en la infancia es pasado por alto, o por ejemplo en casos donde un niño sufre bullying y el colegio no hace nada para parar esta situación. Chico, lo que va creando es un sentimiento de depresión, melancolía crónica, de frustración. Entonces, ¿en qué puede derivar eso? Mientras este chico siente eso, puede tener una conducta auto o heteroagresiva, o los otros pueden establecer unos patrones de conducta que tengan que ver con la felicidad, obtener la felicidad y mejorar su autoestima a través de humillar a otro. Claro. Y cero empatía con el dolor ajeno. Entonces, esto mismo a veces se ve cuando uno ve en las noticias que esta niña era abusada por el padre, esta niña era golpeada y el colegio no dijo nada, o el colegio no pudo verlo o no quiso verlo. Entonces, esa es la función de protección social y esa es la sociedad a partir de, no digo nosotros que vivimos a 2.000 kilómetros o sea, a 2.000 kilómetros alejados, pero gente que tiene estos niños, estas personas que nacen, digamos, seres humanos que nacen y que tienen sus primeros vínculos de relación, son también sociales. Los padres, los familiares, los vecinos. Pero también habría unas especies de características como sociales. Por ejemplo, en el bloque anterior hablábamos de las características que tomaban los crímenes en Estados Unidos, que parecieran generar una especie de euforia social, por decirlo así. Hablábamos de Charles Manson en este caso. En Argentina, por ejemplo, en este país, ¿hay algunas características especiales para el delito, para los criminales? ¿La sociedad genera un tipo de criminal por ahí que tenga determinadas particularidades, por decirlo? Yo creo que lo que hay actualmente, y me permite, esto es una impresión, y no sé si ustedes concuerdan, son conductas de imitación relacionadas al femicidio. Al femicidio. ¿No es cierto? O sea, conductas de imitación de contagio. Claro. Conductas de contagio en realidad las llamamos nosotros en criminología, que tienen que ver con un sujeto, una persona que se identifica con la parte actora de algo. Claro. En este caso, victimarios. Puede tener una motivación distinta a la de aquel que imita, pero en definitiva el medio y la finalidad son los mismos. Claro. ¿Por qué? Porque hay un factor de identificación donde el otro lo que obtiene es reconocimiento, cierto grado de popularidad, donde a veces se coloca más la foto de ese sujeto que la de otras que la de las víctimas, en algunos medios, no en todos, y donde a veces se trata de un modo banal estos casos. Muchas veces a mí me pasa que me invitan a hablar y no es mi tema. Yo no tengo conocimiento de terrorismo, de mafia, de secuestros. Hay crímenes o delitos
de los cuales no prefiero no opinar, o hay ámbitos que son de la psicología forense o de la psicología directamente o de la psiquiatría, y realmente yo no creo poder aportar ni sumar a ningún debate, ni que mi opinión sume. Bien. Entonces, María no Laura. es cuestión de uno poder, intentar informar de la mejor manera posible. Bien, está claro, hay que ser cauteloso en ese sentido. Volviendo, por ejemplo, a lo que decía Emma, de los rasgos, de eso que se perfila ya en Argentina, en distintas culturas, por ahí en la niñez se perfila o se toman en cuenta ciertos rasgos que indican una presencia ya jodida en la mente de esa persona. Hay una serie que es Breaking Bad, que se volvió muy famosa, que significa volviéndose malo. Eso a mí me parece ya muy de esta cultura. Y bueno, yo quería saber si es así, es volviéndose malo, es que la cultura va generando eso, y dónde se puede poner en frío eso, volver atrás, revertir un poco ese proceso, o si en la niñez ya está edificándose lo que es después un pederasta, un delincuente. En general, el pederasta tiene esta elección sexual desde muy temprano, muy joven, No, es muy raro que le surja, no sé, a los 30, 20, 25 años. O sea, esta atracción hacia los niños la tiene ya desde muy joven. Lo que existe en la infancia son... yo no coincido con las personas, porque hay estudios donde se dice que se diagnostica niños de psicópatas. A mí me parece un poco apresurado. Bien. Porque un niño recién se está moldeando, puede haber un síndrome del niño emperador que puede ser revertido. Yo no coincido. Lo que sí coincido, por ejemplo, es que existe lo que en criminología llamamos factores de riesgo, ¿sí? De conducta violenta, donde no hay un solo factor, sino son varios que hacen a un riesgo, probable riesgo de futura conducta violenta, lo que no quiere decir que uno esté estigmatizando a X persona. Por ejemplo, hay factores psicológicos, biológicos, factores sociales, factores culturales que hacen a conductas violentas, y muchos de ellos, y a su vez tienen subfactores que pueden llegar a ocasionar cierto riesgo. Por ejemplo, el bullying o ser víctima de bullying, sumado a, no sé, el uso de drogas en la desinhibido. Claro. Y dentro de las necesidades de drogas psicológicas, en la adolescencia. Sí. Si hay algunas necesidades psicológicas que son predominantes, por ejemplo. Si vos podés, digamos, contarnos algunas que son como las más características, las que más, digamos, se ven. Sí, por ejemplo, esto que vos me preguntás está más relacionado a la génesis de un acto violento, y no todas las conductas violentas, por ejemplo, o las conductas criminales, tienen una patología. Nosotros podemos actuar en defensa propia y matar en legítima defensa, podemos incluso matar en determinado contexto, sin haberlo, querido hacer, pero por una cuestión de ceguera en ese momento aguda, ¿no? Locura aguda. Lo que hay, por ejemplo, sí son satisfacciones emocionales que se obtienen con, por ejemplo, ahí lo ves en el caso de Jeffrey Dahmer, en el libro, donde tenés un sujeto que es eminentemente necrófilo. ¿Nos contás un poco cómo es el caso para los que no lo leímos? Sí, Jeffrey Dahmer es a quien se llamó el caníbal de Milwaukee, ¿sí? Era un joven muy guapo, por cierto, muy lindo, muy atlético, pero que sufría patología borderline. Bien. La patología borderline nunca fue detectada por nadie en su familia. Claro. Él, de muy joven, empieza a tener pensamientos, o sea, desde adolescente, cuando otros, por ejemplo, los compañeros se masturbaban pensando en mujeres o compraban revistas, él a lo que se dedicaba era a recoger animales muertos de la ruta y eviscerarlos en su casa. Y esto para el padre pasa desapercibido porque el padre era biólogo, entonces pensaba que el hijo tenía un interés por la taxidermia. Pero en realidad lo que Jeffrey empieza a desarrollar es un interés, digamos, ¿cómo diríamos?
no sé si patológico, pero libidinal, no sé si es correcto el término, me lo corrigen por favor. Sí, está bien. O sea, la libido puesta en lo que es la muerte. Sí, hay un goce sexual en la cuestión de la muerte. Exactamente, y es ahí donde empiezan a hacer la necrofilia, donde él se queda como estancado en la libido, en ese aspecto de la necrofilia, que a su vez es una especie de fetichismo. Claro. Es un fetichismo, porque es un objeto ya. Un muerto es un objeto. Claro. Entonces, ante estos pensamientos que se convierten en una obsesión para él empieza a ahogarlos con el alcohol desde muy adolescente. Y empieza a gestarse en él, claro. ahogarlos, exactamente, en el alcohol para impedir que surjan. Sí. Y, entre comillas, comienza a tener una vida normal hasta que un día está sentado en un banco de una plaza y ve correr a un joven y se le hace la fantasía de agarrar a ese joven y poseerlo sexualmente estando inconsciente. Sí. Y un día agarra un bate de béisbol esperando que este chico vuelva a aparecer y el chico no aparece y es ahí donde él hace su primer pasaje al acto. Claro, pasaje al acto, sí. ¿No? Sí. A cometer esto, pero el pibe no pasa. Claro. Pero esto queda, digamos, como inscripto y nuevamente lo obsesionan estas ideas. Hasta que, bueno, tiene a su primera víctima, de nombre Stephen Hicks, que es un joven al que mata, descuartiza, conserva partes, luego se deshace del cuerpo. Durante 10 años intenta tener una vida normal, siempre, obviamente, refugiándose en el alcohol para impedir que estos pensamientos surjan. ¿Había pensamientos morales ahí? ¿Él intenta tener una vida normal por una cuestión moral porque se arrepiente o no? ¿O es por otros temas? Él intenta mantener esa vida que vos decís, pero a él se lo encuentra culpable de homicidio, o sea, culpable pero con enajenación mental en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él admite que él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, o sea, que matar a esos 17 hombres que terminó matando estaba mal, pero para poder hacerlo necesitaba recurrir al alcohol como un desinhibidor. Claro. Entonces ahí tenía el dolo, la representación y el desarrollo cognitivo intactos. Bien, claro. Las ideaciones eran locas, él quería agarrar todos esos cráneos, colocarlos en una mesa, se compró unos lentes de contacto amarillo, poder aceptar las fuerzas del más allá, invocarlas y ser un sujeto superpoderoso como la película El regreso del Jedi. Entonces ahí tenés una motivación totalmente descabellada de pensamiento mágico. Claro. Es como un poco cuando veo la historia de estos criminales, me imagino el libro que famoso Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se separa el bien del mal, ¿no? El personaje aceptado socialmente, que es cuando salen los vecinos a hablar y decir, pero si este tipo lo conocíamos y era muy bueno, saludable, y bueno, Mr. Hyde, que tiene un goce antisocial. Ya tenemos que irnos. Yo te quería preguntar de lo que vos pudiste percibir en los ambientes donde te manejás, en el FBI, en Interpol y todas cuestiones así de lo último en la vanguardia de lo que tiene que ver con criminología, los delitos, los delincuentes, esos perfiles. Quiero saber qué aire se respira con respecto a la psicopatía, si lo ven como algo que puede ser tratable, que se puede cambiar ese sujeto, si se lo puede rectificar, o sea, tu sensación cuál es que se está viniendo a la vanguardia, ¿se puede hacer algo con ellos? ¿Qué es lo que ves así con respecto a la terapia? O sea, lo que tiene que ver con las investigaciones que yo he leído, la génesis de la psicopatía es neta, aparentemente es una disfunción, no una lesión, una disfunción cerebral que aparece en las resonancias magnéticas, pero que no es determinante para, la creación de esa conducta. Es decir, que es el ambiente el que también va a ser proclive a que estas conductas terminen siéndolo. Por eso pongo en el libro el caso de James Fallon, que es un neuropsiquiatra que tiene una resonancia magnética que es exacta a la de los criminales que él mismo analiza con diagnóstico de psicopatía. Lo que se dice hoy en día que sí son plausibles de tratamiento, pero para reducir la impulsividad, y lo que se trata de
mostrarles es o sea, que comprendan el no del otro lado, porque hay una falla en la esfera afectiva, que esto evidentemente dicen algunos que está relacionada con el cortisol en la infancia, ¿no? Que es una sustancia cerebral, pero en realidad unos dicen una cosa, otros dicen otra. Yo no creo que sea reversible. Ajá. La psicopatía. Bien, que no se la puede poner dentro de ciertos límites, pero no reversible. No creo, porque es como a una persona que no sabe, no comprende lo que tiene que ver por su mismo problema con la esfera afectiva, no comprende lo que es el dolor ajeno, el remordimiento, la empatía con el otro. Es como hablarle del color rojo a un daltónico. Entonces es como extraño que pueda esa persona comprender. Yo no creo que sean inimputables. Sí pienso que ante el primer hecho tendría que ser un atenuante de muy pocos meses, pero no creo que sean sujetos inimputables bajo ningún punto de vista, porque la voluntad está, el raciocinio está, no es como en un brote esquizofrénico. Bien, nos tenemos que ir ya. Fue un gusto hablar con vos. Nos abriste mucho la cabeza en lo que tiene que ver con las partes criminales, con cuestiones de psicopatías que no vemos mucho en la facultad. No somos psicólogos, somos estudiantes de último año. Nada más te queríamos aclarar eso por las dudas, porque no sabemos quién está escuchando. Y bueno, muchas gracias, María Laura, por participar con nosotros y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande a todos. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Nos vamos y nos vemos en el próximo programa de La Caja Negra. La caja negra que miente y engaña, yo soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí, de un barrio obrero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí, el pueblo entero está primero.